¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a trabajar ahora con la siguiente semana de metodología de proyectos y nos está hablando sobre la lista de tareas. En proyectos, según el manual del Project Manager, que es, hago referencia a este manual porque es una de las herramientas más utilizadas para la gestión y administración de proyectos. Bueno, nos habla esta metodología de EDT, así se llama la metodología, que se llama estructura detallada de trabajo. Lo que vamos a hacer es trabajar con este archivo y vamos a entender un poquito qué significa la estructura detallada. Como quiera el documento lo van a tener ustedes en su plataforma para que ustedes tengan acceso a él. Ahora sí, ¿a qué se refiere la estructura detallada de trabajo? De lo que les pedí, del objetivo, del punto central, llamémoslo de nuevo objetivo, del punto central de nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es una estructura detallada. Vamos a comenzar con una lista de tareas. Estos días vamos a empezar a trabajar con esto. Esta es una de las fases más importantes de lo que es elaborar o diseñar un proyecto. Vamos a suponer que uno de los objetivos para mí es, no sé, que les gustaría instalar equipo de cómputo en el salón A, o bueno, algo más, equipo de aire acondicionado. De manera general lo voy a manejar así. Ahí falta una O, perdónenme, acondicionado. En el salón A del centro de cómputo de la autónoma, ella no es autónoma, ahora es, perdón, americana del noreste. Campus Saltillo. Vean qué específico estoy siendo en un objetivo. Así deben de ser en los proyectos. Muy, muy, muy específico. ¿Por qué razón? No queremos que esté susceptible a errores. Y simplemente al especificar qué es lo que voy a hacer, dónde lo voy a hacer, pues obviamente ya estoy especificando que en el salón A, en el centro del cómputo, en la UANE, en Saltillo. ¿Qué voy a hacer? Instalar un equipo de aire acondicionado. Y aquí el mismo verbo que les comentaba, abusados, es el que nos va a llevar a nuestra EDT, estructura detallada de trabajo. O lo vamos a manejar con el nombre de lista de tareas. Por lo pronto, ¿qué lleva una estructura detallada de trabajo? Si observamos el documento, nos dice, orienta a la programación, es decir, cómo lo vamos a eliminar. Programación se define en el tiempo, que eso es lo que sigue la siguiente semana. Orienta los productos entregables, qué es lo que vamos a entregar, qué es lo que vamos a analizar. Orienta los recursos. Definimos el alcance del proyecto de los entregables. Definir los procesos de ejecución en cada fase. Aquí está lo más importante. Cada fase quiere decir que vamos a realizar fases. No podemos decir todo de corridito por llamarlo así. Ah, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. No. Descomposición, jerarquía del proyecto. ¿A quién tiene responsabilidades? Por aquí viene una palabra, stakeholders, que significan quién está encargado de dicha tarea. Sirve como herramienta del equipo para analizar el riesgo y control presupuestario, por eso lo vemos ahorita. Y avances del cronograma.
Identificar entregables. Vamos a definir, a descomponer los entregables en las principales acciones, refinar y pulirla hasta que el proyecto esté lo más claro posible. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a decir, ok, un error de los comprar aire acondicionado, eh, abrir pared para instalar aire, instalar aire en el centro de cómputo. Oh. Y ya, esto es un error. Por eso te dice estructura detallada. Fase 1. Para mí lo más importante ahorita es cotizar aire acondicionado. Ojo, asumiendo que en el centro del cómputo no hay aire. Y de hecho, tendríamos que analizar requerimiento de aire acondicionado. Y ahí puedo colocar, medir voltajes, es decir, a lo mejor no hay una corriente específica, medir voltajes, medir el tamaño de salón, pues para saber si es de 1 o de media tonelada, no voy a cotizar cualquiera. Medir área de instalación, es decir, dónde va a estar. ¿Se fijan? De esta parte ya saqué 4 tareas. Ahora sí, realizar solicitud de aire acondicionado. Cotizar aire acondicionado de acuerdo a especificaciones de centro de cómputo. Ok, aquí ¿qué puedo hacer? Cotizar 3 opciones. Realizar cotizaciones. Evaluar autorización, es decir, estamos en una organización y de hecho para eso son los proyectos, para poder tener, como dice el documento, más facilidad con el equipo de trabajo. Evaluar la autorización para su aprobación. Realizar orden de compra, si es que la organización así lo manifiesta en sus procesos, el adquirir algo. Realizar orden de compra para proveedor. Recibir equipo. Evaluar equipo. ¿Por qué lo detallo tanto? Pues ya sé recibir y evaluar, pero si son personas diferentes, a lo mejor yo lo recibo, pero otra persona es la que lo va a evaluar. Personas de mantenimiento. Por eso es una estructura detallada. ¿Se fijan? Y apenas voy en la fase 1. Ahora imagínense algo macro. Por eso yo les comentaba que no sea tan macro, que no sea tan grande, porque si no, en la estructura pues me van a llevar muy buen tiempo y todo lo van a querer resumir. Por ejemplo, aquí, recibir y evaluar. No, porque los stakeholders quiere decir personas a cabo. A lo mejor yo, Cristian, lo recibo, pero porque yo soy de compras. Pero quien debe de evaluar es el experto, que es el de mantenimiento.
Entonces, por eso son dos actividades diferentes. Aquí la persona de mantenimiento es quien evalúa. Ahora sí, fase 2. Y aquí puedo sacar más, pero lo voy a cortar aquí. Fase 2 se refiere más a la instalación. Aquí le voy a colocar compra de equipo. La fase 1. Fase 2. Primero voy a evaluar fecha de instalación. Es decir, no nomás la voy a poner ya. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene que ser un lugar donde existan clases, tendría que ser un fin de semana. Evaluar la fecha de instalación. Preparar el área. Quiere decir que van a sacar el salón porque a lo mejor pues obviamente van a estar trabajando ahí. Tengo que proteger los equipos de cómputo. Preparar el área de instalación. Y eso lleva sacar, como voy a poner liberar salón, significa desconectar equipos, porque va a entrar sistemas, conectar equipos de cómputo, sacar salones, sacar sillas, sacar mesas. Y estoy haciéndolo así rapidito. Ahorita vamos a ver cuántas tareas llevamos. Por eso lo vamos a hacer en un Excel para poderlo medir. Sacar sillas, sacar mesas, llevar aire acondicionado, perforar pared, instalar equipo, y ahí sería colocar en pared. Y también viene lo que es conectar corriente, realizar pruebas, y luego ahora sí, limpieza de área, y ahora sí, regresar, instalar mesas, sillas, instalar equipos de cómputo, probar equipos de cómputo con aire encendido para medir el voltaje. Y ahí está. Ahí podríamos colocar, bueno, ahí están pruebas ya. Cierre de proyecto. Algo que me había faltado es que en todo proyecto debe haber un cierre y un inicio. Entonces, antes de la fase 1, voy a poner un start. Es una tarea sin fin, sin chiste. El único fin que tiene es, no sé si es pegado o despegado al startup, el inicio, pero lo vamos a manejar como, de hecho, lo vamos a poner, bueno, inicio del proyecto, en este caso. Y aquí está el cierre de proyecto. Esto nos va a establecer la fecha inicial y la fecha final para saber el tiempo, para poderlo medirlo. Lo que no se mide no funciona. Esta sería mi estructura, mi ejemplo, mi estructura detallada. ¿Qué sigue? En estos días vamos a ver cuáles son prioritarios, cuáles tienen relación. Es decir, yo no pudiera
ahorita yo no pudiera liberar el salón de centro del cómputo. Digo, se puede, pero ¿qué caso tiene si todavía no tengo el equipo, si todavía no lo recibo? Entonces, de eso se trata el ser una estructura detallada de trabajo. Se trata de poder definir qué es lo que vamos a hacer. Y es en base al verbo, estábamos hablando de instalar. Si yo cambio el verbo y pongo presentar, investigar, solamente alguna de estas tareas, pues ya no, proponer. Por ahí hubo varios que se iban por esta parte. Pues la fase uno, pues obviamente dentro de este ejemplo, sería aquí evaluar equipo y no voy a recibir porque no voy a hacer una acción, no voy a ejecutar. Simplemente pudiera ser hasta evaluar, hasta ahí quedaría y lo demás se borra, porque el verbo era proponer. Si el verbo es instalar, si el verbo son verbos de acción fuerte, pues obviamente la lista de tareas es diferente. Por eso aguas todavía se puede cambiar. De hecho de esto se trata. El objetivo de esta clase es que ustedes entiendan cómo estructurar un proyecto. Entonces, nuestra lista de tareas se hace de esta manera. Mañana en clase vamos a ver cómo utilizar prioridades y cómo llenar el archivo. Pero voy a volver a repetir ya en clase con ejemplos de lo que ustedes han subido, cómo hacer una estructura detallada. Aún así todavía le falta más. ¿Por qué puedo decir que le falta más? Si es una organización y tiene procesos, la estructura detallada es más grande. Si es una organización sin procesos donde una persona hace muchas cosas, pues la estructura detallada es más corta. Por ejemplo, aquí, el recibir equipo y el evaluar equipo, desde mi concepto, son dos personas diferentes. Pero si en el contexto es una sola persona lo que lo hace, pues esto se resume en una sola tarea: evaluar y recibir. Pero no tengan dudas en esto, vayan platicando con sus equipos. No quiero que piensen que hoy no hay clases, sino chequen esto. Ya está ahorita en plataforma para que ustedes tengan tiempo y lo puedan revisar. Nos vemos el día de mañana.